Qué lindo tiempo lo que estuvimos anoche aquí en el Señor. No me conocía esa canción, Levanto Aleluya, pero la vamos a cantar para terminar la reunión en un ratito. Creo que hay un ambiente de victoria y un ambiente de triunfo, y no es más ni menos que el Espíritu Santo adelantando el espíritu de la palabra. Adelantando el espíritu de la palabra, porque la palabra no es algo, es alguien. Es alguien. Entonces, preparando nuestros corazones para la palabra. Ayer, para los que no estuvieron, estábamos hablando de la importancia de la sangre de Cristo. La importancia de la sangre de Cristo. Y veíamos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8, que aquí en la tierra, justamente el Espíritu Santo, la palabra, también se la tipifica como el agua, y la sangre trabajan juntos. Cristo, cuando Él ascendió al cielo, no nos dejó solos. Nos dejó al Espíritu Santo, nos dejó su palabra, pero también nos dejó su sangre. Usted dice, ¿cómo? Sí, su sangre, ayer lo vimos. Si no, va a tener que pedir el CD de ayer. Cristo nos dejó su sangre, y su sangre poderosa. ¿Por qué es poderosa la sangre de Cristo? Por ser que vino de donde vino. Vino de Dios. Usted sabe que María concibió del Espíritu Santo. Así que la sangre que corría en ese bebé no era sangre humana, era sangre que vino de Dios. Y en esa sangre no solamente, si bien estaba compuesta por glóbulos rojos y blancos y plasma, solo porque tomó la forma de hombre, respetó las reglas del cuerpo humano, pero en esa sangre no solo corría glóbulos o células sanguíneas, pero corría vida. Lo vimos ayer. Juan capítulo 1 dice, en Él estaba la vida. Entonces, el problema era que esa sangre, mientras estaba dentro de Él, solamente estaba dentro de Él, corriendo y haciendo milagros. Pero para entregárnosla tenía que salir del estuche en el que estaba. A ver, digamos, del sachet en el que estaba. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planearon en la eternidad una hermosa obra que se llama la cruz. Y que a pesar de que uno la mira y que parece grotesca, y la mira y pareciera cómo sufrió, no, había todo un secreto oculto, dice la palabra, lo vimos ayer, que si los príncipes de este mundo hubiesen conocido el secreto que había detrás de la cruz, jamás hubiesen crucificado al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que lo pinchaban, cada vez que lo picaban, cada vez que lo laceraban, no solo salía sangre, ¿qué salía? ¿Qué salía? Vida. ¿Qué salía? Vida. ¡Vida! La vida de Él. Y luego esa sangre fue recogida por Cristo, vimos. Y fue llevada cuando Cristo ascendió y derramada delante del Padre. Fíjese, vino del Padre, hizo la obra y fue llevada de nuevo y derramada delante del Padre. Entonces, cuando Dios te mira a ti, en verdad, no te está mirando a ti, está mirando la sangre de su Hijo. Y esa sangre delante del Padre, también vimos ayer, habla. ¿Qué hace? Habla. Habla en tu favor. Esa sangre nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes, nos redimió de toda lengua y de toda nación, nos limpió, nos perdonó. Esa sangre dice bendícelo, esa sangre dice levántalo, esa sangre dice Padre, dale otra oportunidad, Padre, sánalo, Padre. Esa sangre habla mejor que la sangre de los humanos que fueron derramadas. Que la de Abel, por ejemplo, pone
Él da como ejemplo al primer ser humano cuya sangre fue derramada en la tierra, la de Abel. Sí, mucha gente murió y gente buena murió. El problema es que su sangre se secó aquí en la tierra. La sangre de Cristo está fresca, está delante del Padre, es poderosa. La misma vida que tenía en el cuerpo de Cristo la sigue teniendo. ¿Sabe por qué? Porque no se secó. No se secó. Y tiene poder. Ahora, veíamos también ayer de que si bien esta sangre está delante del Padre, ¿cómo nosotros nos apropiamos de ella? ¿Cómo nosotros aplicamos esa sangre? Y enseñaba que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la palabra clave era fe. En el Antiguo Testamento tenían fe y mataban un animalito, ¿sí? Y corría la sangre. Dice que Moisés por la fe celebró la Pascua. Obviamente no lo hizo por religioso. La fe es la certeza de lo que se espera. Un día va a venir un Salvador, decía esa Pascua. Y mataban el corderito. Moisés mató miles de animales. David mató miles de animales. Abraham hacía altares a la vuelta de la esquina. Todos por fe. Tenían fe en lo que un día sería derramado. Nosotros que estamos del lado de la cruz, de este otro lado de la cruz, tenemos fe en lo que ya vino. No en lo que vendrá, en lo que ya vino. Es la misma fe, para adelante o para atrás. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. No veo, pero yo sé que su sangre fue derramada. Ahora, una escritura clave en Levítico, creo que era 17:14, si mal no recuerdo. Una escritura de las más importantes de toda la Biblia. Porque todas esas fiestas levíticas y todas esas ordenanzas eran sombra de lo que un día venía. Y aquí en Levítico 17:14 dice: la vida de toda carne es su, no escuché, ¿es su qué? O sea, la vida está ¿dónde? En la sangre. Y acá decía el Señor: yo se las he dado sobre el altar. Así como nos dio su espíritu, así como nos dio su palabra, también nos dio su sangre. Decía que conozco congregaciones que usan muy bien la palabra, me encanta, yo al menos las escucho y las sigo mucho, son muy buenos en la palabra. Pero me doy cuenta que como que el Espíritu Santo no tiene mucho lugar, ¿verdad? Y luego conozco congregaciones muy fuertes en la palabra y donde el Espíritu Santo es bienvenido a moverse y vivifica la palabra. Pero todavía nos falta aprender una cosa más. ¿Cómo usar la sangre de Cristo? Porque es el Espíritu, la palabra y la sangre. Si no sabes usar la sangre de Cristo, vas a vivir lisiado, espiritualmente hablando. Porque la sangre te da la autoridad. Y ahora lo vamos a ver en un instante. Y lo mejor que sabemos la sangre es como, bueno, algunas veces un conocimiento, otras veces como un cliché. Yo decía ayer, sale el perro a morderte, dice la sangre de Cristo, y lo mismo te muerde el perro. Porque pensamos que hay que repetir como un conjuro, ¿vio? Como lo escuchamos al pastor decir eso, pensamos que nosotros si lo repetimos, y no funciona así. Funciona por fe. Creo y confieso. Va de nuevo. Ahora, tenga cuidado, no dije confieso y creo. Porque así hemos confesado un montón de tonteras y mentiras que hoy la iglesia sigue confesando y no funciona. Después nos creemos nuestras propias mentiras. No, yo creo, a ver si se acuerda lo que decía ayer. Yo creo lo que la palabra dice que la sangre hizo por mí y la confieso. Repita conmigo. Yo creo que la palabra dice que la sangre hizo por mí y la confieso. Así funciona. Ahora,
Eso fue un pequeño resumen de un maravilloso tiempo anoche en la palabra. La sangre de Cristo es muy, muy, muy poderosa. Porque en ella está la vida de Dios. Y no hay absolutamente nada, no hay fuerza creada, no hay demonio creado, no hay principado, potestad, hombre fuerte, cachetazo, como decía el pastor, nada que tenga más poder que la sangre de Cristo. Mire, hay más poder, escuche lo que le digo, en una gota de la sangre de Cristo que en todo el imperio de Satanás. Y los ángeles, sean de luz o sean de tinieblas, tienen terror de la sangre. Déjeme explicarle. Ahora sí vamos de nuevo a la palabra. No se me olvide de esa canción. Levanto aleluya, canto aleluya, ¿cómo era? Aleluya, aleluya. En el libro de Colosenses vamos a leer algunos versículos que al comienzo le advierto que no le van a hacer mucho sentido. Tal vez usted diga, no entiendo, y está bien, porque ayer le expliqué que buscamos conocer lo que creemos, no conocer para creer. ¿Sí? O sea, yo sé que usted ya cree en el Señor, usted cree en el Espíritu Santo, usted cree en la palabra de Dios y cree en la sangre de Cristo. De hecho, ya está operando en su vida. Pero ahora buscamos entender lo que creemos. Y eso es muy importante, porque si entendemos lo que creemos, vamos a poder usarlo. Y aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 19, Colosenses 1, 19, dice así: por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, y por medio de Él, hay una palabra ahí que dice, ayúdeme, por medio de Él, consigo algunas cositas aquí y allá. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas que están en la tierra. ¿A dónde? En los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Epa, espere un poco. Al Padre le agradó reconciliar en Cristo, por medio de su sangre que fue derramada, esa que le conté todo el periplo ayer. Reconciliar significa volver a su estado original. Volver a un estado de armonía. Reconciliar en Cristo por medio de su sangre todas las cosas. En la tierra no tengo problema con el desastre que hay, y las vidas, y yo mi propia vida, y cuánto necesito del Señor y de su sangre, y de su espíritu y de su palabra. No tengo problema de creer que acá había que poner las cosas en orden. ¿Cuánto creen que es así? ¿Verdad? Pero a mí me llegó, déjeme la escritura, hermanita, por favor, déjemela ahí. Y a mí realmente me sacudió cuando leo que quería reconciliar las cosas en la tierra como las que están, ¿dónde? ¿Cómo? Dicen en México, ¿se cuatrapearon las cosas en el cielo? ¿Qué pasó? ¿Que se salieron de control, será? ¿Qué sucedió en diga conmigo, los cielos, que de repente la sangre de Cristo tenía que intervenir y poner orden? Tenía que volver los cielos a un estado de armonía, a un estado de original, como cuando fueron creados en Génesis 1:1. ¿Qué pasó?
Y yo me quedé, no, ¿cómo puede ser? Lo volví a leer y lo volví en el original y en otra versión. Reconciliar es la palabra apocatalazo. Quiera ponerle un lindo nombre para el perro. Traer de regreso a un estado de armonía. Traer de regreso. ¿Qué es lo que rompió la armonía del cielo? Porque esto sucedió antes que las cosas se rompieran su armonía en la tierra. Esto sucedió antes de la creación. De hecho, busque Hebreos 9:23. A ver, para que no me mire como ayer. Pensé que hoy iba a venir con otra cara. No. Hebreos capítulo 9:23. Quiero que lo busque, por favor. ¿Lo tenemos listo? Bien, usted me hace así no me doy vuelta yo. Fue pues, ¿cuál es la palabra tercera? No la escuché. ¿Qué fue? Que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Qué fue que pasó allí en la eternidad pasada, en los cielos, que se rompió la armonía? Se ensució todo, porque leímos que tenían que ser purificadas, reconciliadas, todas. No dije algunas cositas, todas las cosas. Y dice que era necesaria que las cosas celestiales fueran purificadas, pero no solamente las figuras, porque a veces uno piensa que es solamente una tipología. No, dice las cosas celestiales mismas con un sacrificio mejor. Nunca había pensado en eso, la verdad. Yo camino en esta tierra y sí me doy cuenta que necesitamos limpieza, empezando por nosotros, a la tierra y al barrio y a la ciudad, y necesitamos la intervención de Cristo y de su sangre y el mover de su espíritu y la autoridad de su palabra. Pero ¿y en el cielo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la palabra del Señor nos dice en el Salmo 113:6 que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Dice que es como que bajó de nivel y Dios tenía que humillarse para verlo. Así como se humilló a sí mismo y vino a la tierra, lo mismo tenía que hacer para el cielo. ¿Qué pasó? Como dice en Job 15:15, he aquí que a sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Hebreos dice, hablando de la preexistencia de Cristo, o sea, antes de su encarnación, ¿no? que alguna vez no existió. Antes de su encarnación, en Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué pasó? Que Cristo llegó, creo yo, como un momento y le dijo a Dios, me enferma esto. Amo la justicia, aborrezco esto que sucedió. Y Dios dijo, te voy a ungir justamente para arreglar esto. Bueno, le voy a decir qué pasó, se lo voy a decir rapidito. Un día, un ángel llamado Lucifer, ángel casi perfecto, se le subió como los hinchas de River, ¿vio? Después que ganaron el coso. Pasa que tengo un tío aquí que hincha de River. Se le subió a la cabeza
que quería el lugar del Hijo, porque dijo, pondré mi trono junto a las estrellas de Dios. Y Cristo es la estrella de la mañana. Y subiré allí arriba. ¿Sabe? Se rebeló. No solamente se rebeló contra Dios, sino que convenció a un, escuche esto es muy fuerte, convenció a un tercio de los ángeles que no se habían revelado para que lo siguieran. ¿Sabe qué establece eso? Que la manipulación viene del mismo Satanás. Cualquier tipo de manipulación no nace en la carne del hombre, no nace en las conveniencias del hombre, no nace en las políticas de las iglesias. La manipulación es originada en el mismo corazón del diablo y es poderosísima como el mismo diablo, no más que Dios. Por eso yo detesto la manipulación. Porque detrás de eso es como un guante, la mano que está metida ahí es una mano diabólica. Ningún lado dice que estos ángeles habían dicho, yo también, yo también. No, Él los arrastró, los manipuló. Entonces, la palabra del Señor nos dice que Satanás fue arrojado. Fue arrojado desde aquel lugar, fue arrojado con esa tercer parte de los ángeles que le siguieron, que los conocemos hoy como demonios. Ahora, entre aquel lugar y este lugar hay una gran distancia. Si lo miramos desde aquí abajo, tampoco tengo tiempo de ir en toda la palabra con esto, pero si lo miramos desde aquí abajo, cuando usted sale afuera, lo primero que ve, la Biblia habla de la bóveda del cielo, es donde está la luna, las estrellas, se conoce como el primer cielo. Es donde está, donde los astrónomos quieren llegar con sus telescopios. Luego está el segundo cielo, donde se mueven las huestes de maldad y toda la actividad espiritual y demoníaca y las batallas se pelean en ese segundo cielo para afectar aquí abajo. Si no, pregúntale a Daniel, que se puso a orar, ni bien la oración subió, allá entró al segundo cielo la oración y se la resistieron por 21 días. Y luego está lo que se conoce, tal vez mucho más, yo le hablo hasta donde la Biblia nos deja ver, pero al menos está luego el tercer cielo, que es donde está el trono de Dios, donde está sentado sobre su trono su Hijo a su diestra, y que la palabra de Dios habla tanto del reino de Dios, el trono de Dios, que al final alcanzó aquí hasta la tierra. Ahora usted dice, porque hace rato dijimos, reconciliar las cosas en los cielos, con la S. Había cosas que se salieron del lugar. Había cosas que no estaban bien. Que tenía que limpiar los cielos. Era muy fuerte. De hecho, si usted me acompaña, ya que está conmigo ahí en la palabra, al libro de Daniel. Bueno, no lo vamos a leer, solo le cuento, recién lo dije, cuando Daniel, porque tendría que leer todos los versículos, y no quiero que se me distraiga. Vamos a leer luego un versículo en Apocalipsis. Una vez Daniel se puso a orar, ¿se acuerda? Daniel es el Antiguo Testamento, ¿sí?
Y dice que cuando se puso a orar, su oración fue resistida para que no pasara ese segundo cielo. Fue resistida. 21 días de guerra, 21 días de batalla, al punto que aún a Gabriel, que venía el ángel Gabriel, que es el mensajero, Dios lo escuchó el primer día, le dice: Gabriel, llévale las respuestas a Daniel. Entonces ahí venía Gabriel con la respuesta y se le opusieron. Los demonios, dice el príncipe de Persia, pero en realidad se refiere a los principados de las potestades allí en el segundo cielo, por lo menos. Entonces, cuando no podía pasar, el mismo Gabriel, escúcheme, Gabriel es el ángel que le trajo la noticia a María. Era un ángel de buen nivel. Imagínese la resistencia que había ahí arriba. Ahora, escúcheme una cosa. Si a Gabrielito me lo resistían, ¿usted cree que a usted no lo van a resistir? Si Gabriel, que decía: yo soy Gabriel, cuando se le apareció al papá de Juan el Bautista, en cuya presencia estoy. O sea, era un ángel que se paseaba en la presencia de Dios. ¿Usted cree que no le van a, como dijo el pastor, cachetazos? Por supuesto que sí. Claro que sí. Viene la lucha, viene el ataque. No se queje como que, de hecho el apóstol Pedro decía como que cosa rara le está pasando. No. No tenemos lucha contra carne ni sangre, pero dice que sí la tenemos contra principados, potestades, gobernadores, bla, 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 bla. O sea, que la tenemos. Y no se sienta ni víctima, ay, pobre de mí, que el diablo anda detrás mío. Ni tampoco se sienta héroe, que a mí el diablo me ataca porque yo... Mire, así es esto. Es parte de todo este plan eterno. Si a Gabriel lo resistieron, mire, tanto le dieron a Gabriel que Dios tuvo que tomar al arcángel más poderoso que tenía, se llama Miguel, para enviarlo a ayudarle al Gabrielito para que le llegara la respuesta a Danielito. Y vino Gabriel y se puso a pelear. Es un ángel poderosísimo, es un arcángel de Dios, es un ángel de guerra. Algún día les voy a enseñar sobre los ángeles. Pero están los ángeles mensajeros, están los ángeles serafines que sirven en la presencia de Dios, están los ángeles querubines que protegen la presencia de Dios, y están los ángeles guerreros como Gabriel. De hecho, Lucifer era el único ángel que tenía dos oficios. Era querubín y era serafín, dice querubín protector. Yo lo veía caer del cielo como un rayo. Cuando cayeron, ocuparon todos estos lugares. Y la armonía que había pareciera que se descompuso para siempre. Pareciera, entre comillas. Porque Dios tenía un plan perfecto. Y era fuerte la pelea. Porque el mundo espiritual, mi hermano, se mueve por autoridad. No se mueve por dones. No se mueve por apellidos. No se mueve por famas. Se mueve por autoridad. Oh, sí, se mueve por autoridad. De hecho, este mismo Miguel un día se estaba peleando con Satanás en el libro pequeñito ese de Judas, que tiene un solo capítulo, no el Iscariote, el bueno. Y dijo: Jehová te reprenda. No se atrevió a proferir palabra contra aquel que había sido una autoridad sobre él. Jehová te reprenda, dijo. Yo no lo voy a tocar.
Ahora, pelearon una batalla. Luego Cristo Hebreos, creaste para mí un cuerpo. El Espíritu Santo sopla en María. Sangre, pero más que sangre, vida de Dios empieza a fluir, poderosa. Esa vida caminó en esta tierra metida en un cuerpo por 33 años hasta que llegó el momento, y Jesús sabía que llegó el momento, donde esa vida iba a salir. Por eso Isaías dice que Él derramó su vida. ¿Qué hizo con su vida? Pero era una figura de la sangre, pero había vida. Por eso dice, derramó su vida. Lo hizo con su propia sangre, dice la Escritura. Cuando derramó su vida, en cada lugar donde estuvo en el Calvario, lo explicaba ayer, cada lugar desde el Getsemaní hasta que lo colgaron en una cruz y abrieron su costado. 7 al menos, seguramente hubieron más, pero al menos 7 lugares distintos salía. ¿Qué salía? No, ¿qué salía? Vida. Nosotros vemos sangre, pero la vida de Dios, de Elohim, de El Shaddai, del Todopoderoso, empezaba a tocar la tierra. Luego esa sangre fue recogida y fue llevada delante del Padre y fue derramada. Leímos en Hebreos 9, fue derramada delante del tabernáculo verdadero. Ahora quiero que piense en esto. ¿Qué sucedió mientras Cristo ascendía con su sangre? ¿Qué sucedió cuando la sangre empezó a salir de su cuerpo con todos los demonios que se habían juntado en el Getsemaní? Porque todas las huestes de oscuridad se habían reunido a una para crucificar al Señor de la gloria. Estaban ahí casi que celebrando. Y vida salía. Mire, cuando Cristo resucitó, hasta los muertos empezaron a levantarse. Eso quiere decir que había un revuelo de demonios aquí en la tierra terrible. La muerte tuvo que soltar los muertos. No solamente eso, imagínese cuando Él ascendió, lo vimos ayer, cuando Él ascendió, cuando pasó el primer cielo, imagínese cuando pasó el segundo cielo. Imagínese cuando pasó el segundo cielo. Demonios corrían para un lado, otro corría para otro, otro corría para otro. Esa es conocida como la batalla final. Hasta que llegó delante del Padre y lo derramó delante de Él. Y luego se sentó a la diestra del Padre triunfante. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis? Mire, en Apocalipsis, capítulo 12, podemos leer desde tal vez el versículo 9, ¿le parece? A ver. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿cómo dice? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una gran voz. ¿Dónde? No escuché. ¿A dónde? ¿Dónde? Acuérdese que estamos hablando del mundo espiritual,
Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Empezó a ser proclamada la victoria de aquel que iba a cargar la vida de Dios. El versículo que sigue, mire. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de ¿qué más? De hecho, en el versículo 8, si usted pone el versículo 8, lo va a ver que está hablando de ellos. Versículo 7, entonces. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Y quién aparece? Miguelito apareció ahí. Poderoso ángel, poderoso. Con sus ángeles que luchaban contra el dragón. Habían luchado en los días de Daniel. Y ahora mire el versículo 11. Ellos, Miguel, sus ángeles, pero además involucraba a alguien más. Voy a hacer un paréntesis. Apocalipsis 17:14, a ver si es así. Pelearán contra el Cordero y el Cordero, ¿qué dice? Los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos. O sea, pelearon contra el Cordero los venció, pero en una esquina, mientras todos aplaudían el Cordero, había un grupo de hermanos de Mar del Plata. Aleluya. Alguien que diga amén. Eran llamados, escogidos y fieles. La gloria no era para ellos, ellos estaban parados en un costado. Del otro lado seguramente había ángeles, los arcángeles, estaba Miguel y todos sus ángeles. Y toda la gloria era ¿para quién? Para el Cordero. Ahora sí, capítulo 12, versículo 11. Entonces dice, ellos, habla, Miguel y los fieles. Y ustedes, mi hermano, usted, mi hermanita, usted, mi hermana, usted, Oxencha River, ustedes le han vencido por medio de qué? La sangre del Cordero. Pero acá se está juntando todo de lo de ayer. ¿Y la palabra de qué? ¿Cómo aplicábamos la sangre? A ver, todos así. Creo y hablo, creo y hablo, creo y hablo, creo y hablo. Cuando creo y hablo, Miguel pelea. Cuando creo y hablo, la sangre de Cristo empieza a moverse. Cuando creo y hablo, Satanás es vencido. Está escrito, no lo estoy inventando yo. La iglesia ha estado callada por mucho tiempo. Hemos dejado que el diablo baile sobre nuestra cabeza, sobre nuestros hijos, sobre nuestras ciudades, sobre nuestras familias, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros ministerios. Viene, entra y sale y hace lo que quiere. Y nos hemos olvidado que las tres cosas que Dios nos dejó en la tierra es el espíritu, la palabra y la sangre. Usamos la palabra muy bien, nos movemos con una linda relación con el Espíritu Santo. ¿Y dónde está la sangre? Si tú te callas, me pregunto, no tengo la respuesta. No sé si Miguel guarda su espada. Te voy a decir más. Ya ha sido derrotado Satanás. En el Antiguo Testamento, cuando usted oraba, 21 días mínimo esperaba la respuesta. Hoy no tiene que esperar 21 días. Hoy usted confiesa la sangre de Cristo y la cosa tiene que ser hecha ahora. No tengo por qué pelearme con el diablo. No tengo por qué pelearme con esos demonios que se dejaron manipular. Ni pierdo tiempo.
tiempo con ellos. No tengo ni por qué predicarlos, ni por qué buscarlos, ni por qué perseguirlos. Y si se me cruza, lo único que le digo: la sangre de Cristo te ha vencido. ¡Fuera! La cosa pasa por ahí, le garantizo que no queda ni uno. No queda ni uno. No queda ni uno. Que ellos le han vencido por medio de la sangre, pero había un grupo de hombres y mujeres fieles, escogidos, que hablaban, testificaban, creían y hablaban, creían y confesaban, creían. Y note el orden, no dije confieso y después creo. No, porque ahí terminamos creyendo mentira. Creo y confieso, creo y confieso, creo lo que la palabra de Dios dice. Más de 800 escrituras del Calvario, más de 800 escrituras de la redención, más de 800 escrituras de la cruz, más de 800 escrituras de la sangre, más de 2 escrituras por día para creer y confesar en tu familia, en tu casa, con tus hijos, y levantarte en la autoridad que Dios te ha dado. Leímos hace rato en Levítico 17:14. Dice: la he derramado sobre el altar y se las he dado. O sea, perdón, que le tome su Biblia. Se las he dado. O sea, agárrela. Algo así. Es que pareciera que es algo así místico, que hay que moverse así. No. Se la he dado. ¿Qué hace con ella? ¿Qué hace? Ándele. Hágalo. Cuando vaya a su casa, hágalo. Cuando esté en su trabajo, hágalo. Crea y confiese. Mire, es tan poderoso esto. Mire conmigo en Colosenses. Cómo me gusta esta escritura. En capítulo 2, versículo 12. Vamos a leerlo todos juntos. Va a estar acá en la pantalla. 12, 13, 14 y 15. ¿Le parece? Vamos. Sepultados con Él, habla con Cristo, en el bautismo. A ver acá, ¿quién fue bautizado? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya está. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual todos también resucitados con Él. A ver, espere. Cuando Él fue resucitado, ¿qué pasó? ¿Qué llevó al cielo? La vida de Dios, el poder de Dios. Así que si nosotros hemos resucitado con Cristo, ese poder también lo podemos usar. Resucitados con Él mediante la fe en Él. ¿Mediante la qué? O sea que no he estado inventando desde ayer. ¿Mediante la qué? ¿Mediante la qué? La fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros todos, vamos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando los pecados, versículo 14, pero con fuerza, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No, usted no es el héroe, mi Cristo es el héroe. Y yo soy seguidor de mi Señor. Soy uno de los llamados, escogidos y fieles por su gracia. Cuando Él fue levantado, dice que hizo todo eso, despojó a los principados, a los potestades, el acta que te era contraria. ¿Sabe? El pastor preguntó: ¿a cuántos? No lo dijo con estas palabras, yo se lo voy a parafrasear. ¿A cuántos tuvieron contrariedades esta semana? ¿Verdad? ¿Quién no? Pero otra vez le digo, si se atrevieron a resistirlo a Gabriel, ¿quién se cree usted que no? Pero nosotros tenemos el arma que ya no es secreta. Es la palabra de nuestro testimonio, el espíritu de fe por el cual hablamos. Y confesamos lo que la palabra dice,
que la sangre hizo. Entonces, cuando viene la contrariedad, todos los decretos que me son contrarios, les digo, no tienes poder, no tienes autoridad. La sangre de Cristo te ha vencido, la sangre de Cristo es poderosa. Retírate de aquí todo espíritu de opresión, todo espíritu de depresión, todo espíritu religioso, todo espíritu de condenación, todo espíritu de manipulación, todo espíritu de embotamiento mental, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de miseria, todo de asco me da, fuera por la sangre de Cristo. La sangre te ha vencido. Creo que Dios quiere que la iglesia se meta en Argentina en un nuevo nivel de autoridad. Qué hermoso es disfrutar su palabra. Qué hermosa es la comunión con el Espíritu. Pero ¿y la sangre? Si las tres trabajan juntos, así dice. El original dice, y los tres trabajan juntos. Cuando la palabra se mueve, la sangre se mueve, el Espíritu se mueve. Cuando el Espíritu se mueve, la autoridad de la palabra es establecida y la sangre trae victoria. Cuando la palabra es hablada, el Espíritu empieza a moverse y la sangre empieza a hacer su obra. Yo se las he dado. Esas son las tres cosas que dan testimonio en la tierra. Está escrito. Es lo único, pero más que suficiente. Porque cuando digo lo único pareciera que es poco. Es lo único que Dios nos dejó y es más que suficiente para vivir en victoria, para vivir en poder, para vivir en autoridad. Alguien tiene que creer que Cristo lo hizo, que Cristo lo venció, que Cristo lo crucificó y despojó, y los despojó. Cuando dice los despojó, cuando venga el león, acuérdense que no tiene diente. De hecho, Pedro dice, anda como león, no dice que es un león, como león rugiente. Pero si usted se asoma bien va a ver un miau, un gatito. Claro, viene ahí una voz que le dice, hay un felino afuera, ¿no? Y usted dice, ¡ah! Es un gatito. Está despojado. Pero alguien tiene que creerlo. Y usar la palabra del testimonio. Ser de los llamados, escogidos y fieles que le dan gloria al Cordero. Y mientras le damos gloria al Cordero, el poder de la sangre empieza a librar las batallas de Dios. Déjeme concluir con esto. Quiero que me acompañe el libro de Job. Ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Job, capítulo 19, versículo 25. Ese que levantaré el aleluya, como el de recién. Ahora lo vamos a cantar, lo va a tener que cantar vos, Nancy, o el pastor, alguien, yo no me la sé. Pero bajito, bajito. Job es el libro más antiguo de la Biblia. No se sabe exactamente cuándo vivió este caballero, pero sí sabemos una cosa, vivió de este lado de la cruz. Así como Abraham, Moisés, todos ellos vivieron de este lado de la cruz. Y ellos también tenían fe. ¿Se acuerda que le dije que Moisés por la fe celebró la Pascua? Todos ellos tenían fe que un día vendría un redentor. Por eso, escuche, y no me voy a meter más que en esto, anótese en nuestra escuela bíblica si quiere. Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra y les predicó el evangelio a todos. O sea, le dijo, ¿cuántos creyeron? ¿Se acuerdan cuando hace 10 años, cuando 1000 años atrás usted estaba matando animalitos? Bueno, yo soy. Y los sacó a todos de ahí.
los que se atrevieron a creer. Y había un hombre llamado Job. Mire lo que decía, pero decenas de años antes de que venga Cristo. Yo sé que mi Redentor ahora, que todavía no había venido el Redentor encarnado, ya creía. Nosotros que ya vino, a veces no creemos. Dice para cortarse las venas. Somos complicados. Sí. Yo sé que mi Redentor. Y al fin, ese creía en la resurrección más que usted y que yo. No había venido, ya sabía que había muerto y había resucitado. Y no solamente eso, que la muerte y la resurrección de Cristo, mire el favor que le hacía el versículo 26. Y después de desechada esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Por qué? Porque sabía que el Redentor iba a venir y que aunque Él se moría miles de años antes, ese Redentor cuando venía iba a resucitarlo a Él. Mire si eso no es fe. Eso es fe. El versículo 27, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Estaba pasando una prueba terrible. Estaba pasando, mire, si usted se queja, este estaba peor que usted. Él decía, pero mi Redentor está bien. Y al final de la historia Él triunfa. Y Él va a ir al polvo, pero se va a levantar triunfante. Y ese triunfo me va a afectar a mí miles de años atrás. Me va a bendecir a mí. Ahora, si estos que la tenían tan difícil para creer, nosotros que ya vino el Redentor, que ya murió, que usted ya es salvo, está lleno del Espíritu Santo, no sé por qué nos cuesta vivir en esta victoria. ¿Me explico? Te voy a leer otro versículo de este mismo cuate, perdón, de este mismo señor. Job 33, 24. Subráyeme esta escritura. ¿Cómo me gusta este versículo, Juan? Me encanta. Job 33, 24. Que le diga que Dios, o sea, le mandaba decir acerca de él, que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló qué. No escuché, que halló qué. Halló qué. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Este señor creía más en el Redentor que usted y yo que estamos de este lado de la cruz. Y después que el Señor lo libró y le empezó a ir bien, cuando le preguntaban el testimonio, decía, cuéntenle que yo estoy como estoy porque mi Redentor está vivo. Porque resucitó. Porque llevó su sangre y acomodó todo lo que estaba desacomodado, de aquí hasta el cielo. Trajo armonía de aquí hasta el cielo. Antes había que esperar, no sé, 21 días. Ya no hay que esperar 21 días, ¿eh? La gente que lo quiere manipular le hace eso. Cuando usted cree y proclama, la victoria es inmediata. ¿No me ha escuchado? La victoria es inmediata. La victoria es inmediata. Una de las barbaridades que Satanás quiere que tú creas es que todavía hay cosas en juego y que nadie sabe cómo va a terminar. Estos que no habían vivido la cruz ya sabían cómo terminaba todo. Mire lo que hacía este muchacho. Tenía unos hijos, mamita mía. Eran hijos. Si usted se queja de sus hijos, mire los hijos de Job. Capítulo 1. Capítulo 1 de Job. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. No quiero hacer ningún comentario. Y deje su imaginación ahí, porque realmente eso que se imagina, eso era. Era malo. Bravo.
Terrible. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana. ¿Y qué hacía? No escuché. ¿Qué hacía? Ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía ¿cuánto? ¿Cómo lo hacía? Cuando ellos mataban un animalito, le conté anoche, ellos estaban manifestando su fe. Se llama por rociamiento. Job todos los días manifestaba la fe de un cordero que un día iba a venir, que aún le iba a perdonar los pecados a sus hijos. Y lo pedía todos los días. ¿Cuántas veces oras por tus hijos? En vez de pelearte con ellos, ¿por qué no te paras en fe, te pones a orar y dices: Señor, mis hijos han sido redimidos por tu sangre? El diablo los tiene entretenidos, el diablo los tiene desilusionados, los tiene amargados, los tiene condenados, pero en verdad hay poder en la obra que tú has hecho, aún para mis hijos. Entonces un día, Satanás, que andaba suelto todavía, haciendo sus cosas, va delante de Dios. Andaba por Mar de Plata. Bueno, lo mandemos a Buenos Aires, la capital. Andaba y dice: ¿has considerado a mi siervo Emanuel? Le dice Dios a Satanás, o a Job. A Satanás acerca de Job. Sí, le dice. ¿A ver qué bien le va? Sí. Y le dice Job, en el capítulo 1, versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, no le has cercado alrededor a él, a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, no has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Teme a Dios de balde. ¿Sabe por qué te teme? Porque tú lo has bendecido. Pero Satanás tuvo que reconocer cuál era la fuente de su bendición. Lo has cercado. Lo has cercado. ¿Cómo ese cerco que tenía Job se constituía? ¿Cómo era puesto? Todas las mañanas, cuando ofrecía un holocausto de sangre a Dios. La sangre hacía de un muro alrededor de sus hijos, alrededor de él. De hecho, el mismo Satanás dice: no lo has cercado. Es más, déjeme mostrarle una escritura. Déjeme encontrarla. Eclesiastés, ¿cuánto? Póngalo. No se distraiga. Porque el Espíritu Santo se ha propuesto que usted salga este fin de semana en victoria de acá. Mire lo que dice Eclesiastés: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare, o sea, hiciere un agujero, aportillare vallado. ¿Qué dice? Ahora, ¿por dónde anda la serpiente? Por el vallado. No. ¿Por dónde anda la serpiente? Por el vallado. Dice: y el que se atreve a meter la mano por ahí, ¡pum!, lo muerde. Ahora vamos de nuevo a Job, capítulo 1.
Vamos de nuevo a Job capítulo 1. El Señor le dice, Satanás le dice, ¿acaso teme, versículo 9, de balde, no le has cercado alrededor? El original dice, no le has hecho un vallado, un hesh, no le has hecho un vallado alrededor de él. ¿Sabe por qué le hizo un vallado? Porque la serpiente anda queriendo meterse constantemente. Y lo único que la tiene afuera es la sangre del cordero. Cada vez que usted proclama la victoria de la sangre, cada vez que usted proclama la victoria de la cruz, antes se tenía que matar un animalito. Jesús entró una vez y para siempre. Ya no se matan animalitos. Antes tenían que matar los animalitos a la mañana y a la tarde porque la sangre se secaba. Pero la sangre de Cristo nunca se secó. Entonces, con la palabra de nuestro testimonio, nosotros proclamamos, y un vallado es puesto alrededor nuestro. Y mire dónde. ¿Alrededor de quién? Ahí léalo, versículo 1, 10. Alrededor primero de quién. ¿Cuántos necesitan un vallado poderoso alrededor suyo? Todos. Bueno, ¿qué más? De su casa también. Deje de poner cámaras en la casa. Bueno, está bien. Pastor Emanuel tiene un montón de cámaras, pero ¿por qué no pone un vallado de sangre? Se levanta y proclama que lo que está en su casa nadie lo va a tocar porque está protegido por la sangre de Cristo. Oiga, esta era la queja de la serpiente. Este era el testimonio de Satanás. Esta era la serpiente que andaba sobre el vallado buscando a quien morder y decía, y no puedo cruzar. Es que no vas a cruzar porque todos los días Él proclama mi sangre. Él conoce mi redentor, su redentor. Él conoce el principio de la sangre. No vas a poder pasar, no vas a poder pasar con Él, no vas a poder pasar con su casa y todo lo que tiene. ¿Te va mal en el trabajo? ¿No será que la serpiente se está comiendo tu dinero? Mire, yo oro todos los días por mí, por mi esposa, por mis hijos, por el ministerio, por la casa. Andamos por alrededor del mundo. Mire, la otra vez llegó la policía en un país de estos que persiguen a los cristianos y tuvieron que esconder al doctor Ricky París en un refrigerador. Pero no lo encontraron. Después le dio un resfrío, pero no lo encontraron. Mi hermano Pablo ahora está en China. El año pasado estuvo en Kurdistán, a 20 kilómetros de donde se escuchaban los bombazos de la batalla con ISIS. Él sabía que estaba protegido con la sangre del Cordero. No solamente de tus bienes, pero del trabajo de sus manos has dado bendición. Y no solamente está hablando de tu trabajo con el que comes, habla de lo que tú sirves a Dios. ¿Por qué el enemigo se mete en las congregaciones y hace desastres? ¿Por qué la serpiente encuentra ese hoyo, ese portillo, de hecho, si usted mira en Ezequiel, ahí le dice que Dios había buscado entre los hombres quien se parara en la brecha, o portillo, es la misma palabra, aparece 25 veces en el Antiguo Testamento. Es la palabra peret, que viene de una raíz hebrea parat, que significa destruir, deshacer, romper. O sea, si yo saco esa ventana y queda ese hoyo no está hecho para, ese hoyo que quedó ahí no es para romper. Pero si mañana aparece un hoyo aquí en esta pared y no hay piano y no hay púlpito, no estoy profetizando, no hay batería, no hay nada, le entraron a robar. Esa era una brecha. Ese era un portillo, es la misma palabra, portillo y brecha.
El Señor decía, estoy buscando un hombre que se pare en la brecha entre mí y la tierra. Y no lo encontré. Uno que se pare y declare que hay victoria en la sangre de Jesucristo. En tu casa, en tus cosas, en el trabajo de tus manos. Póngame de nuevo porque falta una cosa más todavía. Dice, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Eso habla de influencia, no solo de riqueza. Hay bienes que son intangibles. Todo esto, este muchacho, este señor, Job, lejos, miles de años atrás, se atrevió a creer lo que te prediqué anoche y hoy. Y todos los días sacrificaba y proclamaba por medio de su sacrificio. Ahora no tenemos que matar ningún animalito, solo tenemos que pararnos y levantar un aleluya. Levantar un aleluya. Levantar un aleluya y declarar que Él ha vencido, que su reino es poderoso. Levantar un aleluya y darle gracias porque Él cuida a mis hijos, Él cuida mi casa, Él cuida mi hogar. Levantar un aleluya y declarar que Él me protege y que hay un muro alrededor mío. Que las noticias dicen que la cosa se pone fea, que los agoreros de la noche están hablando que todo se va a caer, que no, si no, hay luz en la casa de Dios. Y hay un círculo de sangre alrededor tuyo. No pueden tocarte, no pueden tocarte, no te pueden tocar a ti, no te pueden tocar a tus hijos. La única manera que se meten y lo hacen es cuando estás con la boca callada, es cuando estás con el corazón apocado, cuando estás con las piernas débiles, cuando no crees, cuando no confiesas, cuando crees la mentira del diablo. Ay, Argentina se queja de Argentina, quiere que los lleve a los lugares que voy yo. Como el Papa cuando vuelva va a besar la tierra. Y aún así hay gente por todos lados proclamando la victoria de Cristo en sus vidas.